Y seguimos aquí en Radio Informarte y nos vamos a ir a Colombia, el país gobernado por este hombre que ustedes están viendo en imágenes, Gustavo Petro, y la actualidad colombiana que nos va a llevar a un par de temas que están marcando la agenda allí en Colombia. Por un lado, uno de los temas a los que queremos abordar y queremos entender aquí en Radio Informarte es la elección del Procurador General, que ha generado una tensión creciente a nivel político en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y los intereses que están en juego en esta elección. Este proceso crucial para el país ha levantado voces tanto a favor como en contra y las repercusiones podrían sentirse evidentemente en diferentes frentes del escenario institucional colombiano. Por otro lado, tenemos otro asunto que capaz que se empieza a revertir, pero vamos a profundizar un poco más en estas cuestiones, que es el tema de la sequía. Bogotá, la capital de Colombia, está enfrentando una situación crítica con el racionamiento del agua. La capital colombiana, bueno, ha tenido que implementar medidas drásticas para hacer frente a la escasez de este vital elemento que ha afectado a millones de ciudadanos y que evidentemente ha cambiado y mucho también las costumbres de vida a raíz de esta situación. Vamos a profundizar en estos temas, si nos da el tiempo, también en otra cuestión que me parece importante señalar, y es la decisión del presidente Gustavo Petro de aplazar su viaje a México. Ustedes saben, en estas horas está asumiendo el nuevo sexenio de gobierno allí en México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Allí va a estar el presidente colombiano Gustavo Petro, pero de momento eso está un poco demorado a raíz de una situación que, si nos da el tiempo también en este contacto, vamos a estar profundizando para ustedes. ¿Con quién va a ser el contacto? Con un queridísimo amigo que me da mucha alegría poder compartir con él estos minutos de radio para que ustedes lo vean, lo conozcan y también lo escuchen y puedan aprender, porque además de periodista es un gran analista, una persona que tiene un enorme poder de síntesis, y voy a apelar a él justamente para que nos explique y nos ponga en contexto de lo que está ocurriendo allí en Colombia. Estoy hablando del periodista René Ayala, director de la agencia Prensa Rural allí en Colombia. René, el gusto grande de saludarte, te estamos viendo y te estamos escuchando. ¿Cómo andás? Bienvenido. Martín, un gran saludo para ti, para toda la audiencia en el Uruguay y un gran saludo desde Colombia. Bueno, la verdad que un placer, como decía, compartir contigo después de tantos años de trabajo en otros medios y tener esta posibilidad de contacto, la verdad que es una alegría muy grande. Me gustaría arrancar por lo del Procurador General. Yo estaba haciendo una introducción evidentemente muy genérica. Acá en Uruguay seguramente mucha gente ni idea tiene que este debate está teniendo lugar en tu país, pero también nos están viendo y nos están siguiendo amigos de toda América Latina. Por eso está bueno poder ir recorriendo la realidad de cada uno de los países, y en esta oportunidad apelamos a tu amabilidad para hablar de lo que está pasando en Colombia. ¿Qué factores crees tú que son los que están generando tanta controversia en este proceso? Para que lo podamos entender los que no estamos justamente allí en Colombia, ¿no? Vale, sí, es un tema clave hoy en el escenario político colombiano. Eh, en la elección, la Procuraduría en Colombia la elige el Congreso de la República a partir de una terna presentada entre Presidente de la República, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. Em, Esta elección no coincide con los periodos electorales presidenciales. De hecho, ya a los 2 años de gobierno, Gustavo Petro ha tenido que lidiar, digámoslo así, con Margarita Cabello, la Procuradora General de la Nación, quien es de la entraña del proyecto político que representaba el presidente Duque, el anterior presidente. Es decir, proviene de los sectores tradicionales de derecha que históricamente han tenido el poder en Colombia y que son oposición abierta al gobierno del cambio que representa Gustavo Petro. Margarita Cabello fue ministra de Justicia del gobierno de Iván Duque, proviene de un clan político, como se denomina en Colombia, de una región que es la región Caribe colombiana de la costa atlántica.
sectores muy poderosos, sectores históricamente articulados a las lógicas de lo que denominamos politiquería, es decir, que han sido favorecidos por, digamos, el modelo político, y realmente desde el primer momento se planteaba que no iba a existir ninguna independencia, ninguna autonomía cuando la Procuraduría es la que precisamente se encarga de vigilar a los funcionarios públicos, de garantizar que los recursos del Estado no se pierdan, es decir, que no se vayan en la corrupción, de establecer todo el tema disciplinario a funcionarios, y esta es la labor en ese sentido. Lo que hizo Margarita Cabello contra el gobierno de Iván Duque fue hacérsela de la vista gorda con una serie de situaciones muy complejas, como el robo de los recursos de la paz en OCAP Paz, como la pérdida de 70.000 millones de pesos, que es una suma muy elevada de dinero que se había orientado para todo el tema de garantizar Internet en las zonas rurales, en cabeza de la ministra de Comunicaciones, Abudinem, del gobierno de Iván Duque. En fin, o sea, sobre esos temas no hubo ninguna posición de esta eh, procuradora. Por el contrario, inició el gobierno de Gustavo Petro y empezó una ofensiva contra el gobierno, contra funcionarios del gobierno, cercanos del gobierno, y una acción, casi se podría decir, y en los círculos políticos se ubica, de venganza contra expresiones políticas que ya habían terminado su periodo en diferentes partes del país, como ocurre con el alcalde de Cartagena o de Medellín, que han sido sancionados por la procuradora, en un abierto desacato a un antecedente que ya se presentó con el procurador previo a Margarita Cabello, que era el señor Alejandro Ordóñez, un hombre que es de una abierta postura de extrema derecha, que suspendió a Gustavo Petro cuando era alcalde de la ciudad de Bogotá, en una serie una suerte de argumentos falaces, que entre otras cosas la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que estas autoridades administrativas no pueden tener ningún tipo de rol en términos de decisiones judiciales, y mucho menos en bloquear a personas que han sido elegidas popularmente para un cargo público. Es decir, la procuradora Cabello es una continuidad de alguna manera de lo que representó Alejandro Ordóñez. Son, como decimos en Colombia, funcionarios de bolsillo que protegen, que encubren las dimensiones de la acción política, muchas veces mediada por corrupción, por falta de previsión, de planeación, de diligencia en términos de la ejecución de la gobernanza, y por el contrario se ha encargado, y mucho más en este periodo, en convertirse casi en una dinamizadora de los temas de oposición contra el presidente Gustavo Petro. Un tema muy llamativo, Martín y audiencias, precisamente, que la procuradora en una de sus últimas acciones fue declarar desierta la investigación con relación al robo del dinero del Internet en Colombia. O sea, el dinero que era responsable de su ejecución, la ministra de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del gobierno de Iván Duque la precluyó el caso, la sacó del caso, lo que evidencia una alianza de alguna manera con estos intereses, y de una u otra forma seguir generando un escenario de que no haya justicia con respecto a los temas de corrupción. Por el contrario, sigue su ofensiva y su agresión contra el gobierno de Gustavo Petro. Entonces se convierte en un momento muy importante, clave, la definición de la nueva Procuraduría General de la Nación, abriendo, por supuesto, un debate. Muchos sectores políticos democráticos insisten que en Colombia debería haber otro procedimiento para elegir a la procuradora o procurador de la República. El mecanismo que está establecido no permite independencia, autonomía, que debería ser uno de los perfiles o de los principales, digamos, expresiones de lo que representa esta institución en Colombia. Y en este momento se va a definir a partir de una terna donde está punteando con mucho reconocimiento de sectores, de partidos políticos, de congresistas que votan, el anterior secretario general del Congreso, el señor Gregorio El Hash, de origen liberal. Justamente escuchando estos argumentos que estabas dando y estos elementos principalmente que como periodista estabas poniendo arriba de la mesa, quería referirme un poco a lo que mencionabas en el final, René, que es el tema de las dudas que desde la oposición claramente se han marcado, se han subrayado
sobre la transparencia del proceso de selección del Procurador General. Y en ese sentido, te quería preguntar cuáles son, en concreto, los mecanismos que justamente garantizan que esta elección es justa, es libre de cualquier tipo de influencia, ¿no? Ya que tanto le preocupa a la oposición del gobierno de Petro, que una vez más, creo que si algo ha caracterizado el gobierno de Gustavo Petro desde que asumió, es que ha tenido que librar una enorme cantidad de batallas permanentemente para tratar de lograr concreciones, porque el tiempo le viene corriendo de atrás permanentemente, ¿no? Por eso te lo pregunto. Sí, digamos, la oposición ha venido planteando el argumento de que Gregorio El Hash, que es hoy el candidato más reconocido y donde ya varias bancadas políticas han expresado la decisión de respaldar su aspiración, eh, viene desde la perspectiva de ellos siendo de alguna manera un aliado del gobierno, lo cual impediría desarrollar su gestión en la Procuraduría, idealizando de alguna manera esa institución como una gestión que esté por fuera, digamos, de los intereses, del control, de la, de la presencia de alguna manera del gobierno de Gustavo Petro, o sea, de que pudiera estar bajo la tutela del gobierno de Gustavo Petro. Pero lo que no dicen es que ellos han hecho de la Procuraduría precisamente una institución que en Colombia ha perdido mucho prestigio, porque se ha convertido eso en una agencia de persecución de opositores políticos, porque mientras ha habido escándalos de corrupción gigantescos, no ha avanzado ningún tipo de investigación, no se ha definido acciones concretas de justicia, hay una absoluta impunidad. Sí hay una operación muy rápida, muy decidida, muy concreta cuando se trata de los opositores políticos. Lo que les decía ahora es el caso del alcalde independiente de Cartagena, que por digamos lo que aquí en Colombia denominamos una interpretación, digamos, de la norma de forma leguleya, como decimos aquí, eh, va a ser suspendido durante años y se va a impedir su presencia como actor político porque la Procuraduría tiene esa potestad, o sea, además de suspender, limita derechos políticos de participación política, lo cual se constituye en un escenario, digamos, de mucho poder, en tanto bloquea las aspiraciones de sectores políticos que pueden representar una opinión distinta a los debates, a las discusiones o a los intereses en determinadas regiones. Y no es algo que sea una coincidencia. Les decía, Margarita Cabello proviene de esa región de la costa atlántica y en Cartagena este alcalde se destacó por confrontar los grupos políticos que históricamente se hayan quedado con la contratación pública, que son millones y millones de pesos, o con el control de entidades públicas. Entonces, se utiliza de alguna manera ese escenario y se ha utilizado, como hicieron con Gustavo Petro, que es un referente importante para entender la tesis del golpe blando. Gustavo Petro fue suspendido siendo alcalde de la ciudad capital por un procurador general de la República, pasando por encima de sus mismas funciones. Entonces ellos ahora vienen a ser más papistas que el Papa, de alguna manera, a reivindicar el papel de autonomía de la Procuraduría cuando lo que han hecho es eh, hacer de este escenario no una institución que reivindique lo público, la ética de la política, sino por el contrario, atada a sus intereses. Entonces ahora cuando, por supuesto, se impuso una lectura, digamos, más pragmática por parte del gobierno en que se impulsara el nombre de Gregorio El Hash, que fue el candidato que ternó el presidente y que ya el partido de gobierno ha expresado su apoyo a su aspiración, sí plantean que allí no hay, digamos, garantías para que las expresiones que garanticen de alguna manera, valga la redundancia, las dinámicas de una acción de Procuraduría en vigilancia de lo público se puedan desarrollar cuando sus candidatos provienen de partidos tradicionales. Aquí hay un debate político de tensiones donde no nos digamos mentiras, hay una decisión del gobierno, digamos, lo que aspiraría el mundo democrático y el proyecto alternativo y progresista es que se pudiera dar un proceso que eligiera un procurador o procuradora
de grandes méritos, de una trayectoria en lo público absolutamente limpia, prístina, de compromiso con la defensa de lo público, pues lamentablemente primó, insisto, el tema del pragmatismo político al poder desarrollar acuerdos que logren, que permitan definir una procuraduría no de bolsillo, pero sí una procuraduría que permita desarrollar la acción política del gobierno, que no se convierta en un palo en la rueda. Eso es lo que va a hacer el señor Ilhaj, que posiblemente va a ser el procurador elegido en Colombia. Claro, totalmente bien planteado por vos este tema para que lo podamos entender y para que lo podamos pensar juntos. Seguramente vamos a volver a hablar sobre este tema contigo y vamos a tratar de seguir de cerca cómo viene todo este asunto, porque claramente hay una batalla política y de intereses que está de fondo más allá de lo institucional o de la importancia institucional que tiene este cargo, que vos lo dejás muy en claro y que está bueno para poderlo entender. Pero quiero aprovechar estos minutos que nos quedan, querido René, para consultarte también por algo que los viene preocupando y bastante a ustedes los colombianos y particularmente en Bogotá, en la capital. Me estoy refiriendo a la falta de agua, me estoy refiriendo a la sequía. Esto viene ya desde hace mucho tiempo, la cosa se ha puesto mucho más cruda de un tiempo a esta parte. Yo te contaba que por acá, por Uruguay, está lloviendo, vos me decías que también por allí, por suerte, y la lluvia siempre es bienvenida, pero da la impresión que no alcanza solamente con la lluvia, ¿no? Acá en Uruguay tuvimos un episodio parecido y lo que se necesita es planificación para que cuando estas cosas vuelvan a ocurrir, porque todo parece indicar que cada vez vamos a estar un poco peor, tengamos elementos para poder salir adelante y no llegar a situaciones tan críticas como las que están viviendo allí en Bogotá. Me gustaría que nos contaras, que nos pusieras un poco en contexto de cuáles han sido las principales causas, podríamos decir, que han llevado justamente a la ciudad a tener que implementar estas medidas de emergencia. Y digo las principales causas porque, bueno, que no llueve o la falta de lluvia da la impresión que es bastante obvia, ¿no? Sí, pero lo que decías, acá hay un problema también de planificación que se evidencia con lo que está pasando hoy en Bogotá y en toda Sudamérica. O sea, el tema del cambio climático es una realidad que está impactando y que tiene que volcar los ojos del mundo hacia nuestra región. Los incendios en el Perú, Ecuador, en Brasil, en la zona amazónica colombiana. Hoy daban un informe algunos investigadores sobre el dramático descenso de la cota de agua del río Amazonas y que por tanto está impactando y reflejándose en toda una situación climática anómala, porque acá esperábamos ya, digamos, en la proyección que empezaran las lluvias y ha sido un Claro. periodo de sequía intenso. Es uno de los desde que se tienen registros mucho más fuertes en Colombia, que por supuesto generan que en los embalses de agua, los reservorios de agua, las represas, pues no haya la suficiente cantidad de líquido vital para garantizar que grandes ciudades, grandes urbes como Bogotá, que también tienen un desafío en términos de lo que ha sido el modelo, ¿no? El modelo ha impulsado y ha potenciado y estimulado el crecimiento desaforado y desordenado de nuestras ciudades. En el caso de Bogotá, una ciudad sin planificación, donde se ha venido densificando, donde se ha venido construyendo en zonas que antes eran espacios de amortiguación de agua, lo que en Colombia y en Bogotá se conocen como humedales. Ha habido todo un impacto que, por tanto, refiere y replica en el tema, digamos, climático. Pero, por supuesto, una falta de proyección evidente, donde gobiernos anteriores, digamos especialmente el de la señora Claudia López, que hoy se presenta, y hay que decirlo, como una alternativa en perspectiva política en las próximas elecciones que vienen en 2 años, y la vienen moviendo desde diferentes sectores y centros de pensamiento y plataformas de opinión como la expresión del centro, demostró en Bogotá su incompetencia, una ciudad que la ha dejado absolutamente desbaratada, imponiendo una serie de proyectos digamos, muy grandes como la construcción del metro en Bogotá o las vías para un sistema de transporte de buses que se denomina aquí Transmilenio, en contra de los intereses de la gente, de la decisión colectiva, ha generado un impacto muy complejo en la ciudad y se refleja hoy en que no hubo una orientación de política clara con relación al tema del agua en la ciudad y de los embalses que garantizan el agua de la ciudad. Acá hay
tres zonas especiales importantes de recolección de agua. Hay una que es el sistema Chingaza, se llama así, que queda en el centro de esta región, por encima de los cerros de Bogotá, digamos, en el oriente de la ciudad, Sí. que depende de una cuenca, que es la del río Meta, que depende de la cuenca del Orinoco y depende de la cuenca del Amazonas. O sea, por eso te decía que todo esto está interconectado y precisamente hay una situación de que no se ha garantizado que estos embalses tengan la suficiente agua, pero tampoco hay política en tanto, por ejemplo, las grandes multinacionales de producción de gaseosas, como Coca-Cola concretamente, toman el agua de esta cuenca y son grandes cantidades de agua, mientras sí se castiga el consumo de las clases menos favorecidas, de sectores, digamos, que están siendo impactados por una realidad de no tener acceso al agua. Y el tema también pasa porque no se ha construido infraestructura. Estos embalses son embalses de más de 50 años, no ha habido una renovación en ese sentido. O sea, insisto, no hay un balance en un proyecto, digamos, de ciudad, en perspectiva, en proyección, que permita garantizar una infraestructura adecuada, pero tampoco hay una política pública que garantice que el consumo de agua tenga efectivamente prioridad para la población y no para las grandes multinacionales, cerveceras, gaseoseras, de producción de cementos, que son las que a la final están consumiendo grandes cantidades de agua. Entonces acá hay un tema complejo. Pretenden algunos sectores endilgarle esa responsabilidad al gobierno nacional, porque hay un debate sobre el tema de la seguridad energética en Colombia. Ahora el Ministerio de Minas y Energía del día de hoy anunció que va a establecer una política de volver a reactivar toda la producción energética, digamos, no con agua, no hidráulica, sino a partir de combustibles, de fósiles, de gas, de carbón, precisamente para lograr equilibrar el tema de las cotas de agua. Por lo menos ha empezado un periodo de lluvias, le comentaba a Martín, este fin de semana llovió en Bogotá, sigue lloviendo, pero el tema es que no está impactando las lluvias en estas Claro. cuencas de agua que son las que están garantizando el agua para los grandes embalses. Entonces tenemos una realidad en toda América Latina, creo, lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Montevideo, nos obliga a repensarnos cómo relacionarnos con el agua, cómo impulsar proyectos de relación con el territorio, poniendo el agua al centro y en el caso de grandes ciudades como Bogotá, la búsqueda también de otras alternativas como la posibilidad de aguas subterráneas. Esta es una ciudad que se construyó desde el momento de la presencia colonial española en grandes humedales y aquí sigue existiendo agua que es importante buscarla y es un desafío para los nuevos proyectos políticos que incluyan la ciudadanía y que democraticen también el derecho al agua. Lo que está claro, René, es que en el corto y mediano plazo las cosas van a seguir complicadas, ¿no? Porque en definitiva, ahora, bueno, si la lluvia empieza a caer y esto se empieza a acomodar, como que la pelota siempre termina cayendo un poco más adelante, ¿no? Pero en definitiva, alguien la va a tener que recoger en algún momento porque es un guante que si no lo agarramos, un día sí que no vamos a tener solución, ¿no? Digo, parece mentira que los periodistas, los ciudadanos, nos demos cuenta de estas cosas de las cuales, claramente, y lo digo con ironía, no es que los políticos no se den cuenta, pero hay una cuestión acá de tirar un poco también la pelota para adelante, ¿no? Claro, o sea, lo que decía, gobiernos que no han asumido su responsabilidad histórica en un tema estratégico como son los recursos naturales, como es el cuidado del ambiente y por tanto el cuidado del agua, tienen una gran responsabilidad porque han dejado para otros escenarios, para otros gobiernos, esa carga y no entendiendo que esto es un tema que nos compromete a todos, ¿no? Acá no hay una diferencia ni política, ni ideológica, ni étnica. El tema del agua está afectando a la humanidad. Yo creo que el presidente Petro ha venido impulsando una bandera muy importante en todo el debate sobre cómo enfrentar el cambio climático, los desafíos del cambio climático. En Colombia ya faltan 20 días para que inicie la COP16, que es la conferencia de las partes sobre el medio ambiente en la ciudad de Cali, y creo que va a ser un debate central lo que está pasando en nuestra región. Insisto, esto no es solo un tema de Bogotá, todo esto que está ocurriendo en el continente está impactando, cambiando de una manera brutal, dramática la situación climática y no tenemos perspectiva, o sea, están cambiando realmente las situaciones. Países como Colombia, que estamos en el trópico, donde no hay estaciones, pero sí hay periodos de lluvia y periodos de sequía, se van a afectar realmente los temas de seguridad alimentaria con los cultivos y el tema de la necesidad vital de toda la población que es poder acceder al agua. Y
confrontar también esas intenciones de privatización del agua, que también son perversas, partiendo de ese argumento de que como no hay infraestructura para construirla, supuestamente se requiere la presencia de la mano privada, y no entender que el agua es un bien estratégico público que deben garantizar los estados en lugar de estarle entregando, como hacían los anteriores gobiernos en Colombia, las concesiones mineras para destruir fuentes de agua en el país, por el contrario, garantizar el cuidado del agua como un bien común. Totalmente de acuerdo con esta mirada que estás dando, René. Quiero aprovechar estos minutos finales ya a modo de tweet radial, como me gusta decir a mí, ¿no? 140 caracteres, pero de aire, ¿no? De oralidad, apelar a tu poder de síntesis, pero no quiero dejar de mencionar este tema porque una de las ausencias bastante marcadas este 1 de octubre en Ciudad de México va a ser la presencia del presidente colombiano Gustavo Petro, que finalmente no va a poder ir a la asunción de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, con todo lo que esto representa, ¿no? También para el eje de gobiernos progresistas, ¿no? Y esta señal tan importante que viene dando México a nivel regional y a nivel mundial también, pero para América Latina en particular. La causa del aplazamiento de este viaje a México fue este trágico accidente aéreo que tuvo lugar hace pocas horas, que se cobró la vida de 8 militares, según tengo entendido. Dato más, dato menos, seguramente tú podrás ampliarlo un poco más. Pero me gustaría que nos dieras al menos un pantallazo de esta situación, qué impacto ha tenido la decisión en la relación bilateral, ¿no? Entre Colombia y México, considerando la importancia, como yo decía, del evento, pero también cómo se viene desarrollando la investigación del accidente en la zona de Vichada, tengo entendido, y qué medidas, ¿no?, se están tomando para poder acompañar a las familias de las víctimas y garantizar, obviamente, que estos hechos queden finalmente esclarecidos, René. Sí, el presidente tenía programado el viaje, él ya había hecho público esta agenda desde el día sábado, desde el día domingo, pero se presenta esta contingencia, esta situación lamentable de un grupo operacional del ejército que de hecho no estaba en operaciones militares, sino en operaciones de salvamento. Iban a una comunidad indígena a trasladar personas que viven en sitios demasiado alejados de los centros urbanos, en Cumaribo, que es un municipio precisamente del Bichada, que es un departamento súper extenso en la frontera con Venezuela. Este accidente cobró la vida de 8 militares, y el presidente pues planteó estar al frente de la investigación y del tema de acompañamiento de los familiares. Pero ya el presidente ha decidido viajar a México después de asumir de una manera protagónica, digamos, el tema de las investigaciones y de poner al frente a los mandos de la Fuerza Aérea Colombiana. Ya el presidente está en territorio mexicano, tenemos entendido, acompañando la posesión de la presidenta de México, que además lo que ustedes decían, hay una relación muy importante de lo que representa hoy este triángulo de alguna manera: México, Colombia, Brasil, para América Latina, proyectos progresistas de avanzada, y era muy importante que el presidente estuviera. Pero tuvo un gesto, claro, con las familias. Hay un tema en Colombia también que se ha querido abrir una discusión, digamos, de poner ruido alrededor de accidentes de helicópteros que se han presentado indudablemente en la última etapa, que sugieren los sectores de oposición que es la falta de recursos para garantizar, digamos, el adecuado uso de estas herramientas, de estar haciendo los mantenimientos, en fin. Pero lo cierto es que hasta ahora inician las investigaciones de un accidente aéreo donde no quedó ningún sobreviviente. Fue a las 4 de la madrugada del día de ayer, en zona muy compleja de llegar, de lograr rescatar los cuerpos. Tengo entendido que ya se hizo el traslado de los mismos a Bogotá y que ya equipos de investigación de la Fuerza Aérea Colombiana se encuentran en el terreno. Entonces estos temas son una realidad también de nuestra geografía, de nuestras dificultades, de los temas climáticos también. Hay un reporte de que hubo una situación de tormenta muy difícil en esta región en el momento del accidente. Entonces todo esto se suma para que el presidente hubiera tomado esa decisión de no ir inmediatamente a México, donde tenía una agenda bastante extensa. La ha reducido un poco, pero ya ha viajado a México en la decisión de acompañar a Claudia Sheinbaum, al gobierno de Morena, de lo que representa este proyecto que abrió, que inauguró AMLO, Andrés López Obrador, y que hay un respeto y un reconocimiento de los sectores democráticos de Colombia al papel que pueda jugar México en la construcción de una alternativa
transformadora en el continente y del acompañamiento a las iniciativas y proyectos que representa la propuesta política de cambios y la agenda de cambios del gobierno de Gustavo Petro. Querido René Ayala, periodista colombiano, director de la agencia Prensa Rural, muchísimas gracias por este contacto, por habernos atendido, por haberte animado a compartir este rato de radio y de YouTube, porque esto es, ahora la radio ha cambiado un poco de formato también. Antes solamente nos reconocían por la voz, pero ahora también nos estamos viendo con cada uno de los oyentes. Si te parece, te vuelvo a convocar en cualquier momento y volvemos a dialogar contigo. ¿Te parece? Vale, muchísimas gracias. Siempre aquí a disposición. Un gran abrazo para ti, para el proyecto de radio que estás impulsando y para toda la audiencia en América Latina y en el Uruguay. Ahí Un tenían abrazo. la palabra de René Ayala desde Colombia, periodista colombiano, director de la agencia Prensa Rural aquí en Radio Informarte.